La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los hijos de Abraham. Vamos a mirar quiénes son los verdaderos israelitas. Ahorita hay una tendencia. Yo he mirado personas, por ejemplo, videos en relación a una congregación en Nueva York, específicamente de personas morenas, negros, que vienen y andan proclamando que ellos son los verdaderos israelitas, que Jesús era de piel negra y que son las 10 tribus perdidas. También hay otra tendencia de personas que andan proclamando que los verdaderos, los israelitas, las 10 tribus perdidas de Israel, somos los que descendemos, los que venimos de descendencia de España a Latinoamérica, a México, los García, los Rodríguez, que somos judíos. Hermanos, todo esto es vanidad. Esto es vanidad. Vamos a estudiar la palabra de Dios para ver quién realmente son los verdaderos israelitas. Para los que fue la promesa, para los que fue, es y será. Esto todavía continúa. ¿Quiénes son los descendientes? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Vamos a mirar, vamos al Génesis. Vamos a Génesis 15, cuando Dios le hace la promesa precisamente a Abraham, antes de que le cambiara el nombre, todavía no le cambiaba el nombre. Cuando el Señor nos llama y acudimos al llamado, el Señor nos cambia de nombre. A Simón, el Señor le dijo: Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora vas a ser piedra. Tú vas a ser una piedrita, Simón. A Saúl le dijo: Saúl, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Vete, se te va a decir lo que vas a padecer por causa de mí. Y le cambió el nombre. Ya no fue llamado Saúl, ahora es Pablo. Lo conocemos como el apóstol Pablo. A Juan le cambió el nombre. A todos. El Señor nos cambia el nombre. Yo recuerdo cuando el Señor me cambió el nombre, pero yo no lo entendía. Eso fue allá por en el año 1988, 1989. Por aquel entonces yo no entendía lo que el Señor me hablaba. Pero bueno, eventualmente lo entendí. Cuando el Señor me quitó el velo de mi rostro y pude ver para poder entender las Escrituras, ahora lo entiendo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Sabemos que en el Antiguo Testamento todo está escrito, lo que va a pasar eventualmente, porque ya todo está escrito, y así como está escrito, así va a pasar, pero es simbólico, hermanos. Está el símbolo y está la esencia. Por darles un ejemplo, a Dios, cuando llama al pueblo de Israel y los salva de la opresión del pueblo de Egipto, los salvó. ¿Qué hicieron ellos para ganarse la salvación? Llorar, llorar y llorar. Ellos no se ganaron la salvación, Dios se las dio gratis. ¿Qué hizo Dios? Levantó y con su mano poderosa castigó al pueblo de Egipto con 10 plagas. La 10ª plaga siendo precisamente el comienzo de una fiesta que se le conoce como la Pascua. Eso está en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando Dios les dice: vayan y en cada familia tomen un cordero, quítenle la piel, que eso era simbólico de Cristo, que es el cordero. Ahí se estaba escribiendo lo que Cristo iba a padecer. Quítenle la piel. A Cristo le fue quitada la piel a puros latigazos, hermanos. ¿Ok? Hácenlo, no lo cosan, que también es simbólico, asado al fuego. ¿Qué es el fuego? Es el sufrimiento, hermanos.
El sufrimiento de Cristo comenzó en el huerto de Getsemaní. Las personas que han padecido depresión, sobre todo una depresión aguda, una depresión que no tiene entendimiento, los mismos doctores no entienden por qué la gente tiene tanta depresión y aún prefieren quitarse la vida a seguir padeciendo eso. Cristo lo vivió en su propia carne, tanto así que cuando a él le llegó la depresión, la ansiedad, el dolor, atacado por Satanás, Dios permitiéndolo, porque ese castigo que merece todo pecador, y todos somos pecadores, Cristo, cuando llega el tiempo, cuando Él cumple su ministerio, llega la hora de Él ser sacrificado, como estaba escrito, como está escrito en el libro del Éxodo capítulo 12, donde decía, hay que quitarle la piel al cordero, hay que asarlo al fuego. Cristo fue asado al fuego, comenzando con la ansiedad, la depresión. Señor, si tú quieres, quítame, que yo no padezca esto, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y Dios Padre quiso que Él llevara el castigo, así como estaba escrito que el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por los pecados del pueblo, que ese es el símbolo y la esencia de eso era que Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, el cual no tuvo que hacer ningún sacrificio por sus pecados, porque Él nunca pecó, Él siempre obedeció a nuestro Padre Dios, Él que cumplió la ley porque siempre fue obediente a nuestro Padre Dios, se ganó hasta 1000 generaciones con su obediencia, porque así está escrito en Deuteronomio 28, donde dice, si tú cumples los mandamientos, yo te voy a bendecir hasta 1000 generaciones. Entonces, Cristo padece lo que está escrito, donde comienza la fiesta de la Pascua, y Cristo murió precisamente en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua cayó en un viernes, pero el viernes comienza el jueves en la tarde con la caída del sol. Cristo Jesús murió no un viernes, Cristo Jesús murió un jueves, no un viernes, hermanos. Pero bueno, eso de alguna forma es irrelevante a lo que les estoy diciendo, pero es necesario también decírselos, porque si Cristo murió un viernes, entonces resulta que Cristo es un mentiroso, porque Él dijo, está escrito que el Hijo del Hombre, ¿en dónde estaba escrito que Jesús iba a estar muerto o iba a dormir, simbólicamente, por 3 días y 3 noches en el libro de Jonás? Jonás, que es simbólico de Cristo, Cristo siendo la esencia, Jonás siendo el símbolo. Jonás estuvo en el pez, en el gran pez, que el gran pez quiere decir la muerte, 3 días y 3 noches. Si contamos 3 días y 3 noches, Cristo murió, hermano, Cristo murió un jueves, hermano, pero ahí dice que el siguiente día era día de reposo. Sí, pero el día pascual, el día de la Pascua, también era como un día solemne, o sea, también de reposo. O sea que hubo 2 días de reposo. El viernes, que fue la Pascua, que comenzó con el jueves en la tarde con la caída del sol, porque en el calendario judío el día judío comienza en la noche, no en el día. Comienza con la caída del sol. Entonces, fueron 2 días de reposo, el viernes y el sábado. Entonces, vamos a ver a lo que dice la profecía en realidad de quiénes son los hijos de Abraham. Aquí Dios todavía no le cambia el nombre. Abraham, que vivía en Babilonia, en tierra de Ur, que es Babilonia. Babilonia, hermanos, simbólicamente somos nosotros. Nosotros vivimos en Babilonia.
amando este mundo, la idolatría, amando el dinero, las cosas prohibidas por el Señor. Nosotros vivimos en un cuerpo pecaminoso en Babilonia. Entonces el Señor nos llama para que salgamos de Babilonia, o sea, salir de este mundo pecaminoso, como en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, no Abraham, Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Acuérdense del galardón. ¿Quién es el galardón? Nuestro Padre Dios. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Si aquí Abraham ya había salido de tierra de Ur. Le dijo: Abraham, sal de esta tierra. Y Abraham obedeció, llevándose a su esposa Sara, y de paso se fue su sobrino Lot. Entonces él no sabía a dónde iba, pero Abraham obedeció. Entonces él salió. Este es el contexto. Entonces le viene la visión y le dice a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Él ya era un anciano. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. No era su hijo, era el mayordomo de su casa, que también es simbólico para nosotros. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Este es el símbolo, fíjense bien. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y le dijo, era en la noche: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Hermanos, nosotros somos las estrellas que brillamos en el firmamento, simbólicamente. A ver si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Fíjense bien. Y creyó a Jehová. O sea, fíjense bien, Abraham era un anciano, tenía 75 años. Y le dice: ay, Señor, pues yo ni tengo hijos, mi mayordomo va a ser mi heredero. Y le dijo: Abraham, tú vas a tener heredero. Y mira, así como las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Y saben qué hizo Abraham? Se gozó, dijo: ¡yeah! Mi Señor me va a dar descendencia. Y por creerle a Dios, porque le creyó, porque Dios no es un mentiroso, le fue contado por justicia. Ahí está el evangelio, hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Por darles un ejemplo, viene Cristo y les dice: no se preocupen qué van a comer o qué van a vestir. Dios alimenta las aves del cielo. Sí, o sea, hablando simbólicamente, pero en el símbolo lo podemos ver. Dios alimenta, no andan las águilas, híjole, ahora que no le dice ahí un águila a la hembra, no le dice: híjole, a ver qué vamos a comer mañana. Y anda toda preocupada el águila a ver qué va a comer. No, Dios le da comida al águila. Dios les da comida a los buitres. Fíjense bien. ¿Quién es el águila? ¿Quiénes son los buitres? Los buitres son los demonios. ¿Qué comen los buitres? Carroña. ¿Qué comen los demonios? Carroña. Resulta que nosotros somos la carroña cuando somos esclavos del pecado, porque no creemos
no le creemos a Cristo. Nosotros somos los ratones, las ratas, nosotros somos los lagartijos, las lagartijas. Dios nos enseña con la naturaleza cómo trabajan los demonios. Pero el Señor también nos muestra cómo son los ángeles, o sea, el Espíritu de Dios. Tú mira, por ejemplo, una palomita y tú puedes mirar a los ángeles. Los ángeles son muy sensibles, hermanos. Por ejemplo, Pablo menciona y que dice, hay una escritura donde dice, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, no entristezcan a los ángeles. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando preferimos el mundo. Creo que es Santiago el que dice, el Espíritu nos anhela celosamente. O sea, los ángeles quieren hacer obras en nosotros y no, nosotros preferimos a los buitres, a los demonios. Yo ya le eché el ojo allá a mi vecina que está bien buena y... Hermanos, ¿qué es eso? Ya siendo cristianos. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros todavía somos del mundo. Una persona que se dice cristiana, fíjense bien, nosotros recibimos el Espíritu de Dios por recibir el Evangelio. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, sí lo creo. ¡Sas! Recibes el Espíritu Santo como consecuencia. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Alimentar, ser guiado por el Espíritu Santo. Pero eres un niño, Dios te va a ir enseñando poco a poquito. Dios usa a los maestros para enseñarte. Pero tu meta es que Cristo sea tu maestro. Que sea Cristo quien te abre el entendimiento. Que sea Cristo quien sea tu tesoro. Para que ya no sufras. Dios usa el sufrimiento para llamarnos. ¿Ok? Pero una vez que tenemos conocimiento, y la palabra dice, mi pueblo sufre. La palabra es, mi pueblo muere o perece. Pero el sinónimo en ese contexto es, mi pueblo sufre porque no tiene conocimiento. Esa fue la razón por la que lloró Cristo, hermanos. Cristo, que ve todo, cuando Él viene a darle vida a Lázaro y mira a la gente que viene a llorar y la tristeza de Marta y de María y todos los que lloraban con ellos, Cristo lloró. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a la muerte. Entonces Cristo viene a decirnos, ya no le tengan miedo a la muerte. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Él vino a enseñarnos, Él vino a morir, pero le da vida al que estaba muerto. Y lo resucitó. Por eso lloró Cristo. Por eso lloró Cristo, para enseñarnos. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cuando ya tenemos a Cristo y ya no le tememos a la muerte. ¿Cuál aguijón? ¿Ya cuál aguijón? Cristo. Sí, seguimos viviendo en un cuerpo de pecado, sí. Pero sabemos que eventualmente vamos a tener un cuerpo en donde ya no va a haber pecado. Esa es ya eventualmente en donde vamos a vivir. Entonces, fíjense bien. Yo les estoy hablando simbólicamente de los animales que Dios nos habla con la naturaleza para enseñarnos acerca de los ángeles y de los demonios. Entonces, ¿por qué una persona cristiana que ya tiene 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio todavía se preocupa por las cosas del mundo? ¡Ay, Señor, no tengo dinero! Y ¡ay, no sé cómo le voy a hacer, Señor!
Después de 20, de 30, de 40 años y la gente sigue igual. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Nunca llegan al entendimiento de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no creen el Evangelio. Todo comienza con creer el Evangelio. Hermano, ¿cuál es el Evangelio? Cristo es el Hijo de Dios, yo lo creo. Cristo murió por nosotros, yo lo creo. Cristo resucitó. Él llevó nuestros pecados en la cruz para que ya nosotros ya no los suframos. Yo lo creo, hermano. Cristo murió y resucitó, yo lo creo. Tú ya eres salvo. No, pero yo me lo quiero ganar. No, ya eres salvo. No, pero yo me lo quiero ganar. Y por eso la gente sigue sufriendo. Por eso la gente sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque se lo... ¿A poco ya nomás por creer que Cristo es el Hijo de Dios? Ya nomás que Él murió por nosotros y que resucitó. Ya nomás por eso soy salvo. Sí, sí, sí. Nomás por eso. Sí, ya soy salvo. No, hermano, pero tenemos que hacer obras. Sí, pero ya somos salvos. No, hermano, tiene que cumplir los 10 mandamientos. Y se les dice una y otra vez y otra vez. No, es que yo. Entonces, yo lo miro, hermano, siempre. Yo lo miro con la gente que se quieren ganar, piensan que van a ser más santos que Cristo. Como diciéndolo, Cristo, tú sabes lo que tú padeciste y lo que tú sufriste no es suficiente. Yo voy a ir a misa para ganarme la salvación. Así lo enseñan en la Iglesia Católica. No, yo me tengo que congregar, dicen los evangélicos. Porque si yo no me congrego, entonces me voy a condenar. Y niegan a Cristo. No, es que tienes que hablar en lenguas, porque si no hablas en lenguas es que es una evidencia que no tienes el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una evidencia de que no crees el Evangelio. Pablo lo explica claramente en la carta a los Corintios. El que habla en lenguas es una evidencia de que todavía no crees. Precisamente porque piensan, no, hermano, vamos a orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por recibir el Evangelio. Hechos capítulo 10, vayan y vean cómo se recibe el Espíritu Santo. Pedro recibe una visión y le dice en la visión, escucha la voz y ve un lienzo que baja de toda clase de animales impuros. ¿Quiénes eran los animales impuros? Simbólicamente era Cornelio y su familia. ¿Y qué le dijo? Mata y come. O sea, ¿qué quiere decir? Pedrito, predícales el Evangelio y convive con ellos. Eso quiere decir mata y come. Entonces viene el Espíritu Santo cuando mandan al mensajero, al que mandó Cornelio, porque el ángel le dijo, manda a traer a Pedro. Él tenía siervos, o mandó un siervo, le dijo, ve a buscar a Pedro, y le dijo hasta en qué casa vivía y en qué número de casa vivía. O le dio señales dónde estaba Pedro. Y cuando vinieron por Pedro, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con ellos, no dudes, ve con él. Y Pedro obedeció, tratando de entender la visión. ¿Qué querrá decir esto? En el trayecto, eventualmente, lo que yo he purificado no le llames impuro. Dios purificó a los homosexuales, Dios purificó a todo mundo, Cristo murió por todos. No le llames impuro. No le llames impuro. Ve y predícale el Evangelio. Pedro fue, le dijo, ok, ¿para qué me llamaste? Cornelio le dice. Entonces ya dice, ¿y qué hace? Le predicó el Evangelio, está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Gálatas 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe. Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, ahora van a terminar con lo carnal. Cristo dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Si tú vas a misa y te crees más santo que otras personas, Dios no recibe gloria de los hombres. Si tú te congregas todos los días y piensas que eres más santo porque te congregas todos los días y desprecias a los que no van todos los días, Dios no recibe gloria de los hombres. Fíjense bien, vamos al estudio.
Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y fíjense lo que sigue. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Este es el símbolo. Ahora, ¿cómo es? Yo soy Jesús que te saca de tierra de Babilonia para darte la tierra prometida. Comenzando ahorita, ya ahorita te la quiero dar. Aunque el reino de Dios no viene con advertencia. Cuando menos lo esperas, si tú estás en el Espíritu buscando a Cristo, buscando a Cristo, buscando a Cristo, no viene con advertencia, pero en la medida que tú estás despierto, estás buscando a Cristo día tras día. Señor, busco tu rostro. Señor, hijo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y se presenta a Jesús y dice, ¿qué quieres? Quiero ver, Señor, quiero ver, quiero entender el Evangelio, quiero entender, porque todavía amo el mundo, Señor, todavía estoy ciego. Y Jesús dice, hágase como tú quieras. Pero es necesario buscar a Jesús, hermanos, para que Cristo esté en nuestros corazones. Cristo les dijo a sus discípulos, fíjense bien, ¿cuál es la heredad de Cristo? Nosotros somos la heredad. Dios es nuestra heredad. A los levitas les dijo, a ustedes no les voy a dar tierras. Yo soy su heredad. ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo. Yo soy tu heredad. Olvídate del dinero, olvídate de las tierras, eso no te va a dar la felicidad. Yo te voy a te voy a poner a trabajar en el templo. Nosotros somos los nuevos levitas que trabajamos en el templo. Y el que trabaja en el templo, que coma del templo. Eso es lo que dice Pablo también. Entonces, los nuevos levitas somos nosotros. Entonces, fíjense bien. Le dice a Abraham, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra, aquí está el símbolo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Ahí está escrito lo que iba a pasar. Lo único que tenemos que ver, cómo se comporta una cabra, cómo se comporta un carnero y cómo se comporta una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. La cabra, el carnero, la tórtola y el palomino, que es un símbolo. Los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Nosotros somos cabras o cabritos, nosotros somos carneros, o nosotros, y luego está la tórtola también y un palomino, que eso es figura del Espíritu Santo, y los puso uno de enfrente del otro. Y fíjense lo que pasó. En la naturaleza tú puedes ver, si tú vas al monte, ahí donde hay cabras, donde hay carneros, y tú llevas también una tórtola y un palomino, y los pones y los partes a la mitad, ¿qué va a pasar? Esto, fíjense bien, que eso está en el libro del Apocalipsis. Y descendían aves de rapiñas, que son símbolos de los demonios, sobre los cuerpos muertos. 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 Los ángeles caídos son cuerpos muertos en el pecado. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Abraham también es un símbolo de Cristo. Cristo tuvo sueño también. ¿Y qué pasó cuando Cristo murió? O cuando Cristo durmió. La tierra se ensombreció. Y fíjense bien. Entonces Jehová dijo a Abraham, fíjense bien, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, fíjense, aquí está la promesa, ten por cierto que tu descendencia, eso está primero la descendencia simbólica, que es a través de Isaac, no de Ismael, pero que es simbólica de su hijo espiritual, que somos nosotros, morará en tierra ajena. Nosotros moramos en un cuerpo ajeno, en un cuerpo de pecado. Este cuerpo carnal tiende al pecado. A la carne le gusta el pecado. La carne quiere ser importante, quiere ser famoso. No, yo soy más importante que tú, yo soy más inteligente que tú. No, mis hijos son más inteligentes que los tuyos. Los tuyos son bien ignorantes. No, tu teología no sirve para nada, no sabes nada, eres un estúpido, no sabes nada. Esa es pura vanidad, hermanos. Eso es lo que llama la carne. Cuando buscamos a Cristo, el Espíritu de Dios nos enseña que todo eso es vanidad. Entonces es necesario morir a esas cosas. Por ejemplo, no, tú no tienes la razón. Todo lo que no sea el Evangelio, si alguien nos contradice, ok, está bien, hermano, usted tiene la razón. Pero ¿qué hacemos si andamos en la carne? No, yo tengo la razón y cállate, no sabes nada. Eso es carnal, hermano. Así somos todos. Hay gente que dice, no, yo no soy así. Oh, no me digas. ¿De veras? ¿Eso quiere decir entonces que la Biblia se equivoca? Todo es vanidad, hermanos. Todos somos orgullosos. Si no fuéramos orgullosos, ya no viviríamos aquí. Entonces, si no somos orgullosos, entonces ¿por qué Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? Entonces, ¿quiere decir que Cristo es un mentiroso? No, hermanos, no hay que equivocarnos en eso. Lo primerito que reconoce una persona que está siendo influida por el Espíritu Santo, lo primerito que se reconoce, yo soy un pecador. Señor, yo soy un hablador. A mí me encanta el chisme, Señor. A mí me encanta la pornografía. ¿Qué sé yo? Todos somos esclavos del pecado. Señor, no, yo ando siempre mirando a las mujeres casadas ahí. Debemos de reconocer lo que somos, hermano. Lo que seamos. Lo que seamos. Debemos de reconocer el pecado. Ya una vez entonces si eso nos entristece, eso es bueno. O sea, el Espíritu Santo te está dando tristeza para que te arrepientas de pecado. Eso es bueno. Cuando es malo es cuando una persona peca y todavía se deleita en el pecado. Ahí el Espíritu Santo no está obrando. Yo así soy, así nací, así me moriré, dicen unos. Nunca tienen paz, nunca van a tener paz, porque eso es orgullo. Y la palabra de Dios dice, al orgulloso lo miro de lejos, pero a lo humilde estoy atento a sus oraciones. ¿Qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? ¿Qué quiere mi hijo? Hermanos, créanme, de verdad, yo se los digo, Dios cumple nuestros deseos, pero no carnales, espirituales. Dios es bueno, hermanos. Dios no es un mentiroso. Esto es cierto. Fíjense bien. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, hablando carnalmente, pero simbólicamente también, que es lo más importante. Y será esclava allí. ¿Cuándo llegó la esclavitud a la descendencia de Abraham? Cuando llegó, Abraham tuvo por hijo a Isaac. Él tuvo un hijo con una esclava porque Sara lo hizo pecar. ¿Qué hace la mujer al hombre? Caer. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de las mujeres. Por eso Dios no permite que la mujer enseñe. Dice Pablo, no le permito que la mujer enseñe. Porque por la mujer cayó Adán. Por eso sufrimos, por la mujer. Nosotros somos el símbolo. ¿Por qué sufrió Cristo? Por nosotros, que somos la mujer. Ese es el mensaje. Entonces, ¿puede una mujer enseñar?
Al hombre, no. No. Porque entonces, eso diría, Señor Cristo, yo sé más que tú. Cristo, déjame enseñarte. No, hermano, eso no puede ser. Y yo les digo a las mujeres, una mujer es más feliz cuando se somete a su esposo. Ahora, ¿qué pasa si el esposo no cree en el evangelio? Dice Pablo, si la mujer cree el evangelio, pero su esposo la respeta, le dice, viejo, ya me voy a la iglesia, ya voy a estudiar la Biblia, y él la respeta, su esposo es un santo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Por la santidad de ella. Entonces, ¿cómo se debe de comportar una mujer cristiana con un hombre del mundo? ¿Cómo se debe de comportar toda mujer cristiana? Entonces, por la actitud, por el comportamiento de la mujer, eventualmente su marido, el Señor le va a abrir el entendimiento. Dios no desecha a las mujeres. Cristo viene con una mujer y le dice, dame de beber, dame agua. Y le dicen, ustedes judíos nos desprecian y ahora quieres que te dé agua. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque eran idólatras. Entonces, porque los israelitas no entendían las escrituras, ni le entienden hasta la fecha. Los judíos, los enfocados en el judaísmo, en el Torá, no le entienden todavía, aunque Dios siempre tiene pueblo a los que les abre el entendimiento para entender las escrituras de que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, esa es la descendencia de Abraham. Entonces viene y le enseña, dame de beber. Y dice, ¿por qué me hablas a mí que yo soy mujer samaritana? Dice, si supieras quién te pide, tú le pedirías a él. Y dice, ni siquiera, pero le está hablando simbólicamente. Dice, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Dice, todos los que beben de esta agua van a volver a tener sed. O sea, se los voy a poner así. Si tú piensas que el dinero, si tú piensas que tu familia esté bien, sana y todo, o sea, lo que te ofrece este mundo te va a dar la paz, vas a tener sed, vas a seguir con sed, vas a seguir con ese vacío espiritual en tu corazón. Aunque tus hijos caminen bien, aunque tus padres caminen bien, aunque tu familia camine bien, aunque tengan salud, aunque tengan dinero, que no les falte nada material, eso no te va a llenar el corazón. Siempre vas a necesitar agua viva. Dice, el que toma del agua que yo le daré, que está hablando del Espíritu Santo, nunca más volverá a tener sed. Hermanos, yo vivo esa vida. Yo vivo ya sin sed por los últimos 10, 11, 12 años. Yo ya no tengo sed. Cristo me llenó ese vacío que yo llevaba, que yo no sabía. No lo sabía, no lo entendía. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, pero Dios escogió a Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob cuando oró y le cambió el nombre y le puso Israel. Israel tuvo 12 hijos y uno de esos hijos, que también es simbólico de Jesús, que es José, lo vendieron sus hermanos. Ahí es donde estaba escrito que a Jesús uno de sus hermanos lo iba a vender. ¿Y quién era su hermano? Judas lo vendió por dinero. Así estaba escrito. ¿Cómo? ¿Dónde estaba escrito? Pues cuando vendieron a José en el libro de Génesis. Pero el mal que hicieron sus hermanos, o sea que lo vendieron, todo fue para bien. Todo ese mal que hizo Judas, Dios lo convirtió para bien. Porque gracias al sacrificio de Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Llegaron en el tiempo de José, eran total de 70 personas cuando había hambre.
en Egipto y en todo alrededor, incluyendo Israel, la tierra prometida. Entonces, llegaron 70, fueron 70 en total los que estaban en Egipto en el tiempo de José. 400 años después, ahora José gobernó, dice Pablo, 30 años, porque en la profecía dice 400 años, pero Pablo dice 430 años. Entonces esa diferencia de 30 años es que esos 30 años gobernó José, siendo la mano derecha del faraón. Eventualmente el faraón murió y el nuevo faraón dijo, no, estos israelitas se están multiplicando mucho, nos van a servir. Y entonces ellos les sirvieron 400 años a los egipcios. Así está la profecía. 400 es un número simbólico, el 4 es un número simbólico. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, nosotros vivimos en tierra ajena y será esclava. ¿Cuántos somos esclavos? Simbólicamente 400 años. Simbólicamente un tiempo de nuestras vidas. Somos hijos de Dios, pero somos esclavos del pecado. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Después de los 400 años, el Señor salva al pueblo de Israel, dándole las 10 plagas. Él usa a Moisés, que es una simbólico de Cristo. Entonces él usa a Moisés y con las plagas, con las 10 plagas, eventualmente el faraón, que muere su hijo, deja salir y el pueblo sale con gran riqueza. Entonces entre la riqueza material salieron con el oro de los egipcios, que es simbólico. Yo ya les dije quién es el oro en este mundo. El verdadero oro de este mundo somos nosotros. Nosotros, Jesús nos saca de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, para servirle ya no a Satanás sino a Jesús, trayendo con nosotros el tesoro. También nuestro tesoro es Cristo, con gran riqueza, y ahora ya somos ricos en Cristo. Jesús es nuestro tesoro, porque Jesús le dijo a una persona, anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, ahí tendrás tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo es Cristo. El tesoro también somos nosotros. Entonces, más también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo. O sea, también Dios juzga a los demonios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, fíjense bien, ¿ok? Y tú vendrás a tus padres en paz. Yo no entiendo por qué mucho, bueno, sí lo entiendo. Muchos pastores dicen, no, hermanos, la vida del cristiano es una vida de sufrimiento hasta que te mueras. No. Dios usa el sufrimiento, pero ya una vez que tenemos conocimiento, viene o sea que simbólicamente es... déjenme seguirles leyendo y ahorita regreso a esa parte. Fíjense bien. Y tú vendrás a tus padres en paz. Cristo es el príncipe de la paz, acuérdense de eso. Y serás sepultado en buena vejez. En buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, nosotros escuchamos el evangelio, somos jovencitos, somos niños, pero nos vamos al mundo, somos esclavos del pecado. Y cuando la maldad de Satanás está en el límite de Dios, Cristo viene a salvarnos. Porque la palabra dice, Israel no está viuda, su esposo vive, Cristo vive, yo vengo a salvar a los míos. Ahí cuando andamos en el mundo, sirviéndole a Satanás, haciendo obras de maldad, o sea, no amando a nuestro prójimo,
siguiendo, no, yo quiero dinero, me voy a hacer $1,000,000, me voy a comprar una casa aquí, otra casa allá, como si las casas dieran la felicidad. Y ahí cuando llega la maldad, al límite, viene Cristo, precisamente cuando peor andamos en el mundo, siguiendo el mundo, y nos salva. Porque Él es bueno, hermanos. Porque Él es bueno. Entonces dice, y sucedió, fíjense bien en esto, y sucedió que puesto el sol ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Se los voy a traducir. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuando les venga está en Primera de Pedro. No quiero, hermanos, que ignoren, hermanos, no ignoren que es necesario que a través de muchas tribulaciones recibamos la herencia. Por ejemplo, la tribulación de Pedro. Pedro era macho. Pedro decía, Señor, aunque me maten, yo no te voy a negar. Eso es orgullo, hermanos. Eso es orgullo. Entonces Dios nos enseña, pero no nomás es Pedro. Siempre se menciona en Pedro, porque era el que más hablaba. Era el más hablador. Pero en la palabra dice que todos decían lo mismo. Dice, Cristo dijo, todos me van a negar. ¡Oh, no! Y dice, y todos los discípulos decían eso. Entonces le dijo a Pedro, Pedro, tú eres gallito, el gallo te va a ganar, hombre. Antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que el gallo cante, tú ya me vas a negar 3 veces antes del amanecer. Aunque me maten, Señor. Al rato más tarde, llegan por Jesús, y Pedro, que era macho, sacó una espada y sácatelas, que le saca la oreja ahí a uno de los sirvientes. Y le dijo Cristo, ¿por qué? Porque Pedro pensaba que estaba siguiendo a David. Los sirvientes de David eran hombres valientes. Pedro pensaba que tenía que ser valiente, pero eso es simbólico. Pedro todavía no lo entendía. Entonces Jesús le dijo, guarda eso. Los que a espada viven, a espada morirán. Todas esas personas que se la pasan criticando ahí a los católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, que viven a espada, con su misma espada van a morir, porque no tienen amor en sus corazones. Cristo no vino a condenar al mundo, hermanos. Cristo vino a salvar el mundo, a los pecadores. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro se confundió, imagina. Yo me pongo en el lugar de Pedro. No, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién va a hacer las cosas que tú haces, Señor? Pero Pedro se imaginaba que Cristo iba a reinar en un mundo carnal. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Eso Pedro no lo entendía todavía. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino gozo, paz, amor en el Espíritu Santo. El reino de Dios es amor. Está en Gálatas 5:22, 5:23. Amor. Ahí donde toda la gente no quiere amar, en donde está Cristo, hay amor, gozo. Una persona, cuando está pasando por el horno, así como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no quisieron amar el mundo, ellos no quisieron seguir a la voz de Satanás, les dijeron, los vamos a echar al horno de fuego. No, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces el rey se enojó, calienten el horno 7 veces más. Y cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, ellos no fueron avergonzados. Ni uno de sus cabellos se quemó. Ese es el símbolo. Cristo habla de eso. Donde habla acerca de su venida, que es en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Ni uno de sus cabellos se quemará. Todos pasamos por el horno.
Pero debemos de ser Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando nos echen en el horno, por ejemplo, tu hijo tiene cáncer y se va a morir, le quedan 3 años de vida. Cristo resucitó, hombre, pues ¿para qué tanto escándalo? Cristo resucitó, mi hijo, no tenga miedo. Pero si él no tiene la confianza en Cristo, él va a sufrir, porque Cristo le pide cuentas a cada uno independientemente. Entonces, tú miras a tu hijo, tú miras a tu hija que está enfermo, y hay muchos hijos pequeños que se le mueren a los padres, hermanos, eso es real. Ese es el horno. Entonces hay padres que no pueden sobrellevar, no pueden sobrepasar ese sufrimiento aún pasando toda su vida. Ese sufrimiento Cristo lo quita, así miren, en un abrir y cerrar de ojos. Viene Cristo, te pone la felicidad en tu corazón y tú dices, ah, caray, oye, que se murió tu hijo. Sí, se murió mi hijo. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo que gloria a Dios si se murió tu hijo? Ah, hombre, pues esa muerte no es, esa enfermedad no es de muerte. Cristo nos resucita a todos, hombre. Mi hijo vive. ¿Cómo que tu hijo vive? Sí, hombre, mi hijo está mejor que yo, hombre. Eso lo da Dios, hermanos. Eso ya es cuando uno tiene conocimiento. Entonces ya no sufres, pero esa felicidad te la da Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, esté en ustedes. Cristo cuando venía siempre decía, Shalom. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Yo no les voy a traer la paz trayéndoles dinero. Hay unos que oran, Señor, mira a esa mujer. Se mira que tiene temor de ti, Señor, dame esa mujer. ¿Por qué mejor no me pides a mí? ¿Para qué quieres una mujer en lugar de a mí? Ay, bueno, tú sabes. O sea, Adán tuvo mujer, ¿por qué no? Sí, pero eso es simbólico. Eso es simbólico de Cristo y su esposa, la iglesia. Y sucedió que puesto el sol, está escrito que antes de que venga Cristo, el sol se va a oscurecer. O sea, antes de venir Cristo a tu corazón, vas a sufrir. Se veía un horno humeando, pero si tú buscas a Cristo y Cristo es tu tesoro en el cielo, ni uno de tus cabellos perecerá. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los feos, de los ceneseos, de los caldomeos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeses y los jebuseos, que es simbólico de la tierra que le es quitada a los que desobedecen a nuestro Padre Dios. Ahora fíjense cómo lo explica Pablo, este pacto. Pablo, en el capítulo 3 de los Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. O sea, yo sin cumplir los 10 mandamientos, sin necesidad de dar diezmos, sin necesidad de dar ofrendas, sin necesidad de hacer nada, yo soy justificado. Solamente por creer el Evangelio. Entonces dice Pablo, termina en el capítulo 3. Entonces quiere decir que ya no hay ley. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, o sea, la de los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo esa ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, que es conocer el Evangelio. Y ya una vez que seguimos a Cristo, solamente tenemos un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el único mandamiento, ya una vez que lo seguimos. Pero antes de seguirlo, ¿qué decía en el antiguo pacto? Está resumido en 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como nosotros no podemos cumplir la ley, Cristo vino y cumplió la ley. Entonces ahora es, yo soy Cristo Jesús que morí por ti en la cruz.
acepta el hecho de que tú eres pecador, recíbeme a mí y vas a ser justificado, así como Abraham. En mí. Dame, hijo, tu corazón para que veas mis caminos, no los caminos del mundo, los míos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces viene la gente y dice, Abraham tuvo dinero, Jacob tuvo mucho dinero, Salomón tuvo mucho dinero. Señor, dame mucho dinero. No, es simbólico. El dinero es Cristo. El dinero es nuestros hermanos. El oro son nuestros hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Que tengan felicidad 100 hermanos tuyos? ¿O que tú tengas 100 millones de dólares o 100,000 millones de dólares? ¿Qué vale más? La felicidad no de 100, vamos a decir de 10 de tus hermanos. ¿Prefieres la felicidad a 10 de tus hermanos o prefieres 10,000 millones de dólares? ¿Qué vale más? El que ama este mundo va a decir, hermano, yo con 10,000 millones de dólares yo puedo ayudarnos a 10 hermanos, yo puedo dar... No, nunca van a tener paz con el dinero. Entiéndame, eso no es difícil de entenderlos. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo está hablando de la Escritura, que es simbólica, y la explica. ¿Creyó Abraham a Dios? ¿Qué le creyó? Que él iba a tener una descendencia como las estrellas. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No solamente de que iba a tener un hijo en la carne, sino también espiritual. Él sabía eso. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cristo dijo, cuando hagan lo que se les dice que tienen que hacer, cuando lo hagan, digan, no presuman, digan, siervos inútiles somos, Señor. Si el Señor te pone para que tengas un ministerio pastoral, cuando hagas el ministerio y cumplas tu ministerio, no digas, Señor, mira ya. No presumas. Señor, somos siervos inútiles. Pero hay que cumplirlo, porque si el Señor te da un don y no lo pones a trabajar, te lo va a quitar para dárselo a alguien más. Ahí está la parábola de los talentos. Dios da dones. Yo estoy ejerciendo el don de ciencia, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy ejerciendo el ministerio en el que el Señor me puso para que mis hermanos tengan vida y entiendan las Escrituras. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, o sea, yo no hice ninguna obra, yo no cumplía los mandamientos, yo andaba en el mundo, pero me predicaron el evangelio y le digo, Señor, soy salvo por lo que tú hiciste, gracias, Padre mío. Yo no hice nada, yo solamente creí y me fue contado por justicia. Así está escrito en el libro de los Salmos. Como también David habla de las bienaventuranzas, bienaventurado. Jesús habla de las bienaventuranzas también en Mateo 5, Lucas 6. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 3:28, Efesios 2:8 y 9, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Resulta que Jesús viene y le traen a una mujer. Señor, a esta la encontramos en pleno adulterio, la agarramos en la mata. La ley decía que había de apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? La apedreó, se inclinó y con el dedo de Dios escribió los mandamientos. No adulterarás. Pero para poder enseñar los mandamientos primero había que cumplirlos. Así estaba escrito. Con el dedo de Dios, cuando Él escribe los mandamientos que estaban en una tabla, se levanta y Él ya la había aventado, la primera tabla.
o la primera piedra. Se levanta. El dedo de Dios son los ángeles. Los ángeles vienen y le ponen pensamientos de sus pecados a los que estaban ahí. Eso hicieron los ángeles, les trajeron a memoria sus pecados. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces empezaron así como diciendo, ah caray, aquí se van a armar las pedradas. Ahí nos vemos, porque aquí nos van a pedrar a todos. Y comenzando desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Ahora, Cristo escribió lo que estaba escrito en la segunda piedra, o en la segunda tabla. Se levanta, mira a la mujer y le dice, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Uno solo es el dador de la ley. ¿Con quiénes son con los únicos que yo peleo en el evangelio? Con los fariseos, que siempre están pecadores, nunca se congregan, no guardan el sábado, no hablan en lenguas, no vienen a misa. Esos son los fariseos a los que hay que callarles la boca porque no saben nada. No saben nada, hermanos. Los peleoneros, porque hay personas que se congregan en esas congregaciones y hay personas que dicen, yo mejor me callo, mejor no digo nada, no vaya a ser que se cumpla lo que dice, con la vara que midas serás medido. ¿Saben quiénes son los más fariseos en estas congregaciones? En la Iglesia Católica, con los Testigos de Jehová, con los pentecostales, en todas las iglesias están estos, hermanos. En todas las congregaciones no faltan los más religiosos. Los más religiosos. Y tú los puedes... Fíjense bien, resulta que Cristo dice, cuídense de los falsos profetas. O sea, los que no van a entender las escrituras. Cuídense de ellos. Señor, pero ¿cómo los vamos a reconocer? Por sus obras los conoceréis. Yo muchas veces le digo al hermano, tenga cuidado, hermano, porque esa persona que está enseñando ahí es un fariseo. No, hermano, usted sabe, agarre lo bueno y deje lo malo. Le digo, no sea. Le digo, si tiene oídos para oír, oiga, hermano. Cristo dijo, tengan cuidado, salgan de ahí, dice. Entonces, hay congregaciones donde hay sacerdotes católicos que enseñan las escrituras, pero no necesariamente son fariseos. A lo mejor no entienden todas las escrituras, pero no se la pasan condenando a la gente. Yo los he conocido. Yo los conocí a varios de ellos. También conocí a los fariseos que nomás se la pasaban ahí apuntando el dedo a todos, pecadores y pecadores. Cálmese, sacerdote, pues usted también es bien pecador. Y déjenme decirles, las personas que nomás andan ahí, pecador, resulta ser que son los más hipócritas, son los más pecadores, que tienen pecados escondidos que eventualmente salen a la luz. Así está escrito, hermanos. Si no se arrepiente Cash Luna, si no se arrepiente el tal Goebbels, y si no se arrepiente John MacArthur, todas esas personas que se la pasan ahí enseñando un evangelio diferente, sus pecados van a salir a la luz, así como ya salió el pecado de Benny Hinn, que andaba de adúltero allá en Roma con una pastora. No hay pastora, en la Biblia no hay pastoras, hermanas. Ok, no inventen. No hay pastoras. Hay pastores, no pastoras. Ok. A la que tenga oídos para oír, que oiga. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los no judíos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Fíjense bien. A Abraham, que ya era un anciano, y que Dios le prometió un hijo, una descendencia, como señal
fue circuncidado. ¿Ok? Y él circuncidó a su hijo, que ya tenía 12 años. La circuncisión es un símbolo de la circuncisión del corazón. Así está en el libro de los Salmos. O sea, cuando nosotros creemos el Evangelio, nosotros somos circuncidados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo y la circuncisión es lo mismo. Pero ya no es nuestra mente y nuestro corazón, como está escrito en el libro de Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la incircuncisión, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. O sea, lo que recibió Cornelio. Cuando Cornelio, que se le presentó un ángel, el Espíritu de Dios, pero él todavía no lo recibía en su mente y en su corazón. O sea, de la mente hay que trasladarlo al corazón. Primero lo recibes en tu mente y luego hay que escribirlo en el corazón, pero es Dios quien lo hace. El Espíritu Santo te va a traer pensamientos de Dios que están escritos en la Biblia y hay que transportarlos al corazón, y del corazón sale lo bueno o lo malo. De eso tienes que ver qué sale de tu corazón. ¿Sale bendición o sale pura maldición? ¿Sale perdón o sale condenación? Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué pasó con las personas que estaban ahí? Empezaron a hablar en otras lenguas, o sea, la lengua del amor, magnificando. Esa es la lengua, y hablarán nuevas lenguas. O sea, ya no vamos a hablar la lengua del mundo, vamos a hablar la lengua de magnificar a nuestro Padre Dios, de magnificar a Cristo Jesús. Esas son las nuevas lenguas. Las lenguas esas de o sea, lo que digan a través del Espíritu, que a veces es de Dios, a veces no es de Dios, es una señal para el incrédulo. O sea, Dios te está diciendo: hijo, tú que hablas en lenguas, tú todavía piensas que te tienes que ganar la salvación. Te está hablando Dios, esa es la señal que te está dando Dios para que te arrepientas y le pidas perdón y dile al Señor: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, Señor. Porque si yo hablo en lenguas es una señal de que no creo al Evangelio, y si no creo en el Evangelio, estoy limitado a las bendiciones. Señor, ayúdame. Pablo dice: al que hable en lenguas piden a oración de poder interpretarlas para saber lo que dice. ¿Y dónde lo debe de hacer al hablar en lenguas? En privado, no hay delante de todo el mundo, como se hace en las iglesias pentecostales. Yo no sé por qué no entienden eso, algo tan simple, no sé por qué no lo entienden. Eso está explicado, está claro, y no sé por qué no lo hacen. Entonces, el recibir el Espíritu Santo es la señal, esa es la confirmación. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. O sea, no es a través de la ley, a través de los 10 mandamientos, a través de la circuncisión, a través de las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. No. Es a través de la fe. Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley, todos los que enseñan los 10 mandamientos para la salvación, viene la ira de Dios en contra de ellos. Hermanos, yo lo veo siempre. Todos los que dicen: no, hermano, la Iglesia Católica es la primera, es la que fundó Dios. Y yo los veo y ya nomás andan: ¡ay, Señor, pobre! No que me esté burlando de ellos, no. Dios quiere el bien de ellos, pero ¿qué impide? Su orgullo. No, es que mi tatarabuelito era católico, mi abuelito era católico, mi madre era católica, mi padre era católico. Todos somos católicos, ¿cómo vamos a dejar a mi Santísima Virgen? Y, hermano, busque a Cristo. Entonces, los que son humildes, o cuando son quebrantados precisamente por su orgullo, esa es la buena tierra. Una persona que anda ahí: no, que esta iglesia, es porque Dios los está dejando ahí como diciendo: les viene su tiempo, les viene su tiempo. Es más, yo los reto. Vean al padre, al sacerdote Luis, creo que se llama Luis Toro,
que se anda ahí, no sabe nada, no entiende nada las escrituras y se la pasa peleando ahí con los evangélicos. Hermanos, nosotros no estamos porque tenemos que andar alegando ahí unos con otros. O sea, es necesario llamarle la atención a una persona 3 veces, no más. 3 veces nada más. Entonces una persona que está aferrado a querer convencer a una persona para que entienda el evangelio es más necio todavía. Y todos somos así, yo lo hice personalmente. Es más necio el que trata de convencer a un necio. Fíjate, tú eres inteligente, vamos a decir, tú eres inteligente y te pones a hablar con un analfabeta, una persona que no sabe nada, nunca ha leído un libro, ¿no? Y le quieres hablar de filosofía, le quieres hablar de un tema, la persona no sabe nada y se convierte en un necio. Esto es en la carne. Entonces, si tú eres inteligente, estoy hablando en el mundo, ¿qué la lógica no sería mejor? ¿Para qué me voy a poner a platicar con una persona que no tiene entendimiento? Ni siquiera va a entender el lenguaje que le voy a hablar. Esto es en el mundo. Bueno, en la justicia de Dios es igual. Fíjense bien. ¿Quién dice la gente que soy yo? Estaban los discípulos, pero había más personas. Entonces dicen las personas, unos dicen Elías, otros Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Y luego dice Jesús a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona, te lo enseñó mi Padre. Fíjense bien, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Padre le habló al entendimiento que Jesús es el Hijo de Dios, esa persona va a entender. Pero si el Padre no le abrió el entendimiento a una persona, porque su entendimiento lo tiene, pues lo tiene una persona orgullosa que no recibe el evangelio como un niño. Hermanos, Cristo nunca anduvo jugando, Él nunca anduvo cotorreando. Cristo dijo, el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los niños o para los que son como niños. Tú le dices a un niño de 6 años, de 5 años, hijo, ven, te voy a enseñar, te voy a hablar de Cristo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo castiga a todos los pecadores, pero Cristo, el Hijo de Dios, Él murió llevando el castigo que nosotros merecemos. Él resucitó. Tú le dices a un niño de 4, de 5, de 6 años y te cree. Pero le dices a uno de 70 y no te cree. ¿Por qué? Porque en este mundo todo te lo tienes que ganar. Hasta hay dicho, se da, no, hermano, aquí nadie le da nada gratis. Nadie le da nada gratis. Bueno, resulta que Dios nos da el reino de Dios gratis. Entonces, fíjate, si una persona le tiene el entendimiento enceguecido a otra persona y vienes tú y lo quieres convencer, no, es Dios quien lo tiene así. A mí me lo enseñó. Yo un día le digo al Señor, Señor, esta gente no entiende, entonces mis hijos estás peleando contra mí. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Yo lo tengo así. ¿Y por qué no le abre el entendimiento? Por su orgullo. Entonces no estoy peleando contra él, estoy peleando contra usted, Señor. Sí. Perdóneme, Señor. Está bien, hijo. ¿Ustedes creen que me perdonó el Señor? Sí. El Señor no anda ahí. No, la ira de Dios es contra los que predican la ley. La ira de Dios es contra el catecismo católico.
La ira de Dios es contra los pentecostales que desprecian a las personas que no hablan en lenguas. Ellos no creen. Y vienen y se la pasan orando. La última congregación que yo fui eran pentecostales. El Señor me llevó ahí. Entonces me decía, pasen para orar por ustedes. Y yo no pasaba. Y siempre decían, pasen, no, aquí hay unos bien orgullosos. Y yo no hablaba en lenguas. Hermano, ¿usted habla en lenguas? Ahora, yo les contesté basado en lo que ellos me estaban preguntando. Yo les digo, no. Le digo, pero yo no le expliqué lo que era hablar en lenguas, porque el entendimiento lo abre Dios. Entonces un día predicó, hermanos, debemos de reunirnos y vamos a ir a predicarles a los católicos que son idólatras. Entonces nosotros una vez que se terminaba la predicación, se hacía una cena. En la cena se vende la comida. Ahí tenían algo de compasión. Hermano, si no trae dinero, no se preocupe. Eso es bueno. Para empezar, la comida no se debe de vender. Eso no debe de ser, hermanos, así. Porque si Dios pone una congregación, la puso Dios, a esa congregación no le va a faltar lo que se necesita. Un pastor nunca debe de vender comida. ¿Por qué? Porque una persona que gana poquito y luego viene y él trata de compartir lo poquito que tiene, y más aparte, o sea, es una forma de bajarle la feria al pobre, materialmente. Entonces, no, uno no debe ser partícipe de eso. Entonces, aunque hay que hacer de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos diga, porque cada congregación es diferente. Entonces, una vez que se termina, yo quise hablar con el pastor, pero no me dejaron sentar con él. Pero me senté a un lado de la mesa de él. Entonces yo le hablé a otra persona que se la predicaba. Por ejemplo, decía el pastor, vamos a predicarle a los católicos que son idólatras para que ya no anden ahí idolatrando ahí a la Virgen y a los santos y que no sé qué. Y andaba otro acá, amén, amén, amén. Entonces a ese que se la pasaba gritando, amén, 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 me senté con él. Y le digo, hermano, ¿usted cree que hay que ir a predicarle a los católicos por idólatras? Sí, hermano, que Dios tenga compasión de ellos. Le digo, ok, ¿y qué hay que predicarles? Que ya no sean idólatras. Ok. Entonces ya me le quedo viendo así, le digo, hermano, ¿usted ya no peca? Pero yo hablándole en realidad al pastor. Le digo, ¿usted ya no peca, hermano? Y me dice, hermano, sí, todos somos pecadores. Le digo, ok. Le digo, ¿usted piensa que usted es mejor que un católico? Dice, yo no le rezo a la Virgen, yo no le... Oh, pero espéreme, yo no le pregunté. Le digo, resulta que usted ni siquiera sabe lo que es ser idólatra. Santiago dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la verdadera idolatría. Idolatría, ¿saben qué es, hermano? Que ames más a tu papá, a tu mamá. Si tú amas más a tu hijo antes que a Cristo, tú eres un idólatra. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Dijo Cristo, el que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, antes que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es idolatría? Amar más, porque nosotros fuimos creados. Cristo siempre ha sido. Ese es lo que está escrito en relación a la idolatría. Entonces yo le digo al hermano, si usted piensa que usted es mejor que un católico, me dice, pues yo no le rezo, hermano. Le digo, pero usted es un idólatra, hermano. Se lo aseguro que usted es un idólatra. ¿Sabe por qué lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. El hecho de que usted está criticando a un católico, eso es idolatría, eso es vanidad, eso es orgullo, eso es idolatría. Usted está matando, usted está asesinando a una persona. Le digo, ok,
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? No, pues en la oración, hermano, cuando todos oramos. Le digo, ok, lea Gálatas 3. No, hermano, ¿usted no cree que se recibe el Espíritu Santo con la oración? Le digo, no, vamos a Gálatas 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por amar a tu prójimo, por amar a Dios. ¿Recibiste el Espíritu de Dios por eso? ¿O lo recibiste por fe, por el oír por fe, con fe? Le digo, ¿entiende eso, hermano? Entonces él se regresaba. Hermano, ¿pero usted no cree que el Espíritu Santo se recibe por oración? Le digo, sí, pero ¿cómo dice Pablo que se recibe el Espíritu Santo? Por fe. Le digo, ok. Le digo, ahora vaya al libro de los Hechos, del capítulo 10. Y léame todo el capítulo 10. Y ya una vez que lo leyó, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo Cornelio y su familia y los que estaban con él? Por escuchar el Evangelio. En la Iglesia Católica se predica a Cristo también. El Espíritu Santo no se recibe cuando llevan a un niño a bautizar en el agua. No, así no se recibe el Espíritu Santo. Pero sí se recibe el Espíritu Santo cuando una persona que va a misa y escucha la palabra de Dios, por el oír por fe el Evangelio, la persona recibe el Espíritu Santo. Aunque no lo enseñen así. Yo fui católico como por 40 años. Yo siempre he sido cristiano, pero el conocimiento el Señor me lo dio ya a los cuarentones. Yo precisamente sufrí porque me faltaba conocimiento. Pero ahora que tengo conocimiento ya no sufro. Ya no sufro. Eso no quiere decir que me han llegado tribulaciones, pero de todas, hasta ahorita, me ha salvado Cristo. De todas. Siempre comparto la de mi hijo. En este caso fue testimonio para mi hijo, que ahorita ya tiene 15 años. Él era un niño, todavía tenía 6 años tal vez. 5, 6 años, 7 años. 6 años más o menos. Yo trabajaba como agente de bienes y raíces. Cerré una transacción. Yo recuerdo que tenía algo así como 10, 15 mil dólares. Los alcé. Me dijo el Señor, deja eso. Andas hablando de la casa de Dios y andas trabajando vendiendo casas, andas trabajando en el mundo, deja eso. Le digo, está bien, Señor. Entonces, ponte a predicar las buenas nuevas, ponte a predicar, ve y lleva el mensaje de esperanza. Está bien, Señor. ¿En dónde estudio? Yo te enseño, me dijo el Señor. Está bien, Señor. Y él me comenzó a enseñar. Entonces mi hijo me miraba cuando yo sacaba el dinero. Yo no lo tenía en el banco, aquí lo tenía. Entonces él me miraba, sacaba un billete y luego otro billete. Y un día miró cuando saqué el último de a 20. Y me miró, o sea, yo ni siquiera tenía en cuenta que él me estaba mirando. Y luego me mira y luego le hace, papi, ¿y tu dinero ya se te acabó? Y le digo, sí, mijo. Dice, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Y yo le digo, mira, abre los ojos. Le digo, mijo, usted no se preocupe. Le digo, el Señor no me ha dicho nada. Señor, ¿qué hago? O sea, trabajo aquí, trabajo acá, predico aquí. ¿Qué hago? El Señor simplemente me dice, predica. Está bien, Señor. Y hasta ese día el Señor no me decía nada. Era el último día 20 que tenía yo. Entonces, le digo, tú nada más mira, hermanos, pasó un día, tal vez 2, no recuerdo ya. Creo que fue el siguiente día. Me habla una persona y me dice, hey, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Dice, hey, dice, ¿puede venir acá? Lo puedo ver ahorita acá en tal lugar.
Y le digo, sí, le digo, ¿necesita algo? Que no, dice acá, ¿puede venir acá? Está bien. Y le digo a mi hijo, vente, vamos acá a un mandado. Y se sube al carro conmigo. Y era en el estacionamiento de una marqueta. Y ella me dice, vamos para adentro. Y yo me le quedo así como, pues no entiendo. Digo, bueno, yo pensaba que tenía una necesidad así de espiritual, o no sé, no sabía yo. Entonces ya vamos para adentro, me dice, agárrese un carrito. Y ya me dice, agarre lo que ocupa. Y le digo, ¿seguro, hermano? Me dice, sí, agarre lo que ocupa. Le digo, ok. Entonces ya me fui y no ocupaba mucho, agarré las cosas que necesitaba. Oh, pero yo a mi hijo le digo, hijo, usted nunca tenga miedo de eso. Dios provee, siempre Dios provee, mi hijo, nunca se preocupe por eso. Y pasó, o sea, yo simplemente le daba consejos. O sea, ahorita ya sobre todo es mi testimonio. Ahorita es un adolescente. Los adolescentes no quieren mucho que les digan cosas. Lo más importante es mi testimonio. Mi enseñanza es cómo me ve a él. Si él me mira criticón, peleonero, condenando, o me mira amando a mi prójimo, me mira de rodillas, humillándome a Dios, me mira poniendo la confianza en el Señor. Ese es el testimonio, eso es lo que está aprendiendo, sin hablar una sola palabra. Entonces, cuando salimos de la marqueta, paga la persona y nos venimos al carro. Y, no, pues gracias, hermano. Ahora, yo sé que esto viene de Dios, pero a la vez a mí también me da alegría, porque yo sé que esa persona que me está dando no me está dando a mí, le está dando a Dios. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. Cuando le dan a uno de mis hijos, me lo dan a mí. Entonces yo también trato siempre, debo de ser sensible a no despreciar a alguien. Cuando alguien me dice, hermano, le quiero regalar esto, trato de tener eso en mente, ¿verdad? A menos que me diga el Espíritu de Dios, no lo acepte. Entonces, hasta ahorita el Señor nunca me ha dicho eso. Pero yo trato, ¿por qué? Para que sean bendecidos ellos mismos. Entonces ya una vez que me subo la comida a mi carro, me meto al carro, se sube mi hijo y luego me da dinero en efectivo. Dice, tenga, hermano, ahí para sus necesidades. No, le digo, está bien, no se preocupe. No, dice, acéptelo. Le digo, oh, está bien, hermano, gracias, Dios le bendiga. Y me vine. Pero cuando me lo estaba dando, mi hijo se acerca, así como hablándome. Y le digo, ¿qué pasó, mi hijo? Y luego se me acerca y luego me dice, Dios proveyó, papi, Dios proveyó. Y a mí me dio mucho gusto que mi hijo, siendo chiquito, vea el reino de Dios. Y yo le dije, hijo, nunca se le olvide eso, nunca se le olvide. A Dios nunca se le va a olvidar cuidar de nosotros. Ese es el reino de Dios, hermanos. Ese es el reino de Dios. Dios cuida de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, de los hijos de Abraham. Vamos, la ley produce ira, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Si ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ¿cómo yo voy a ir con los 10 mandamientos a condenar a una persona? El único que puede dar la ley es Cristo. Entonces, si una persona está sufriendo, yo no debo de decir, hermano, es que tiene que ir a misa, hermano, es que tiene que... No, yo le debo de hablar de Cristo. Hermano, busque a Cristo. Cristo no está lejos de su corazón. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Y cuando lo halle, entonces lo va a entender. Hermano, ¿qué me va a enseñar a mí si yo ya tengo 50 años de cristiano? Usted no conoce a Cristo todavía, hermano. Búsquelo, porque si Cristo fuera su tesoro, usted ya no estuviera padeciendo lo que está padeciendo. Sea humilde, sea humilde.
Si usted no tiene paz, Cristo todavía no reina en su corazón. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amor, paz, paciencia. Señor, ya me quiero morir porque ya me enfadé de esta vida. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la paciencia? Debemos de ser pacientes hasta que se cumpla nuestros días. El ser impaciente, Señor, ya me quiero ir, andamos como Job. No, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto, mejor me hubiera nacido. Me dejó de... Y viene Dios y le dice, a ver, Job, ven acá, fájate aquí porque ahorita vamos a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? O sea, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Me estás diciendo que tú eres más bueno que yo? ¿Dónde estabas tú cuando me estaban clavando en la cruz? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando me estaban latigando? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando me andaban escupiendo y me andaban aventando, diciendo toda cosa, toda maldición? ¿Dónde estabas tú? Una persona que no tiene paz, todavía no está en la tierra prometida, todavía anda en el desierto. Una persona que anda en el desierto, muchas veces el Señor dice, andan vagando en su corazón. Por eso los dejó morir en el desierto. ¿Cuál es el desierto? En el desierto, ¿qué hay? Hay escorpiones, hay culebras. Esos son los demonios, hermanos, simbólicamente. ¿Por qué murieron en el desierto? 1 Corintios 10. Siempre andan vagando en su corazón. Ay, Señor, dame dinero. Ay, Señor, cuida a mis hijos. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, el otro. En el mundo tendrán aflicción. Ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Cristo? Búscame a mí para que tengas Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo es paciencia, Cristo es benignidad, Cristo es bondad. Búscalo a Él. Hazte uno con Cristo, y cuando te haces uno con Cristo, la paz de Cristo viene a tu corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en tu corazón. Tú vas a decir, ¡ay, ahora sí tengo la paz de Cristo! ¡Gloria a Dios! Y ya no vas a andar ahí de chillón, ya no vas a andar, o sea, chillar en el aspecto de sufrimiento. Ahora te vas a gozar, vas a decir, ¡ay, Señor! Porque nunca lo entendí. Bueno, lo bueno es que ya lo entiendes una vez, y cuando llegas en ese momento, yo hice un estudio ahí que se llama Ven, sube conmigo. Es un mini seminario para que subas a la presencia de Dios, para que recibas a Cristo. Y Cristo no viene con advertencia. Tú debes de estar despierto. Gracias, Cristo Jesús. Todos los días en la mañana te levantas. Gracias, Cristo Jesús. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor Cristo. Yo te busco, Señor. Señor, dile tus pecados. Sé honesto, sé honesta. Señor, a mí me gusta, me encanta ver pornografía. Me encanta ver las mujeres encueradas. Me encanta el dinero. Sé honesto. No te justifiques, sé honesto. Señor, ten piedad de mí, Señor. Yo soy pecador, Señor. A mí me gusta todo eso, Señor. Pero yo sufro, Señor. Yo ya no quiero hacer eso, Señor. Ayúdeme, Señor. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Tú anhelas con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Un día, otro día, y tú lees la palabra de Dios y le dices al Espíritu, Señor, ayúdeme, Señor. El Espíritu de Dios te va a ayudar. Dice Jesús, qué padre que su hijo le dice, papi, dame paz, le va a dar un escorpión. Si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas, cuanto más mi Padre les dará el Espíritu para que tengan paz. Sean honestos, reconozcan que son pecadores. ¿Andabas de adúltero? Sé honesto, Señor. Anduve de adúltero, Señor. O ando de adúltero, Señor. Ando de adúltero. Y no puedo dejar a las mujeres, Señor. Ayúdeme, Señor. Soy un pecador. El Señor te dice, sígueme. ¿Qué tienes que hacer? Busca a Cristo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito,
Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuere. Él creyó en esperanza contra esperanza, en la carne. Abraham tenía 75 años y Abraham tuvo un hijo a los casi 100 años. Sara, siendo una anciana, tuvo un hijo. Nosotros, cuando estamos sin esperanza, ay Señor, cómo sufro, pobre de mí. Ahí cuando ya no tenemos esperanza, estamos perdiendo toda esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Cuando la maldad de Satanás viene a nosotros y ya nosotros somos esclavos del pecado, ya no podemos dejar el pecado, reconócelo que eres pecador. Señor, soy un gran pecador, Señor. Ayúdeme, Señor, soy un gran pecador. Y el Señor no te condena, te dice, sígueme, hijito mío. Hijita mía, sígueme. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero reconoce tu pecado, no pienses que vas a ser más bueno porque vas a misa, o porque hablas en lenguas, o porque te congregas. No, reconoce que eres pecador, porque Cristo viene a llamar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Así será tu descendencia, al 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, las tribulaciones. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El católico oye, los mormones oyen. Entonces, los religiosos se enfocan en religiosidad, pero aún en esas congregaciones hay personas que eventualmente buscan a Cristo y eventualmente son salvas, y eventualmente Cristo las saca de la religiosidad. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, espéreme madre, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa de Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, el de los 10 mandamientos, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo voy a terminar como lo explicó Jesús. Fíjense bien. Juan 8 del 31 al 47, con esto termino y les voy a dar algo para que lean una vez que terminen este estudio.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, si permanecen en su palabra. Comenzando con la justificación por la fe. Y conocerán la verdad, y la verdad los librará, los hará libre. Nos hará libre. De ya no ser esclavos de hombres que no entienden, ni ser esclavos de Satanás, sino esclavos de Cristo. ¿Ok? Y conocerán la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Fíjense bien, estos son los israelitas. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué en el tiempo de Moisés no eran esclavos de los egipcios? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, hablando simbólicamente, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Se quedó Ismael en la casa? No se quedó en la casa, tuvo que salir porque era esclavo. Ese es el símbolo. ¿Cuál es la esencia? Solamente los que son hijos en la fe, los hijos de Abraham. Fíjense bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, porque son esclavos. El hijo sí queda para siempre. ¿Cuál es la casa? Nosotros somos la casa. Cristo dijo: apóstoles, mis discípulos, dice, en mi casa hay muchas moradas. Nosotros somos las moradas. Ahí donde yo voy a estar yo y mi Padre, también ustedes van a estar ahí. Por eso yo les digo, Pedro sigue predicando, Juan anda predicando, Jeremías anda predicando, todos ellos siguen, o sea, en los corazones de las personas. Así que si el Hijo los librará, serán verdaderamente libres. Fíjense lo que dice Cristo: sé que son descendientes de Abraham. Sé que son descendientes de Abraham en la carne, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, la ley es espiritual, ellos eran carnales, y como no cabía, por eso lo condenaban. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Les está hablando a la descendencia de Abraham en la carne. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, ahora ya simbólicamente: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, Abraham no solamente creyó, cuando el Señor le dijo: dame tu hijo y sacrifícamelo. El que ama más a su hijo antes que a mí no es digno de mí. Abraham creyó primeramente y le fue contado por justicia. Cuando él tiene su hijo, y ya cuando su hijo era un jovencito, el Señor le dijo: dame tu hijo. Y dijo: está bien, Señor. Entonces viene y sube con su hijo, está a punto de sacrificarlo. Su hijo le dice: padre, papi, traemos todo. Dice: pero no traemos el sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Entonces, cuando estaba a punto él de matar a su hijo, literalmente, el ángel de Jehová vino y le dijo: para, veo que tienes temor de Dios. O sea, Abraham amó más a Dios antes que a su hijo, pero Dios no permitió que matara a su hijo, como diciéndole: ya veo que me temes, Abraham. ¿Sabes qué? Tú me ibas a dar a tu hijo. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar al mío. Y en el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, nuestro Padre Dios en el mismo monte sacrificó a Cristo Jesús. Esa es la obra. La obra de Abraham es: primero creyó y después obedeció. Pero la obediencia no se le cuenta como justicia, sino como deuda. ¿Ok? Ustedes, fíjense lo que dice:
ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense bien, María salió embarazada antes de casarse. Un ángel le dice, el Espíritu de Dios le dice a José, José, no desprecies a María, porque el hijo que tiene por Dios ha sido engendrado. Pero de alguna forma, de todos modos, llegó a los oídos de la gente. Alguien por ahí chismeó. No, hombre, esta mariquita ya se metió con alguien. Y tuvo un hijo en adulterio. Porque aquí está. Y esto, aquí ya Jesús de ya más de 30 años, los mismos fariseos le dicen, fíjense bien, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea que después de 30 años todavía había personas que decían, no, esta mariquita anduvo con alguien por ahí, este es un hijo de fornicación. Aquí lo dicen. Un padre tenemos que es Dios. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, eso es lo que hacen los fariseos. Las personas que enseñan la ley para seguir siendo justificados son hijos de Satanás, del diablo. Aquí lo dice Cristo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Se fijan? Tú le predicas a una persona y si la persona te rechaza, no es de Dios, porque si fuera de Dios te va a escuchar. Te va a escuchar si fuera de Dios. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora les voy a dejar de tarea para que ustedes estudien y mediten el Salmo 106. El 106. Medítenlo, hay un versículo. Fíjense bien lo que dice Pablo en Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí estaba hablando de los hermanos israelitas, judíos, descendientes en la carne de Abraham. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Se fijan? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Fíjense bien lo que dice Pablo, lo dice Pablo, y Pablo tiene conocimiento, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y yo voy a parar ahí. O sea, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Los que reciben el evangelio como niños. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Okay, vayan y mediten el Salmo 106 para que vean cómo le fue contado por justicia
Fíjense bien, voy a comenzar. Aquí estaba hablando de cuando Dios los salvó del pueblo de Egipto. Los salvó de la mano del enemigo en el 9, en el 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, o sea, en el mar. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. Esto es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 10. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Todavía no estaban en la tierra prometida. Esto es para la iglesia. Si Cristo no es tu tesoro, todavía andas en el desierto, no has entrado en la tierra prometida. Necesitas entrar a la tierra prometida buscando a Cristo, anhelando entrar en la tierra prometida. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Cubrió la compañía de Abiram. Se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Esto es amar el mundo, hermanos, para la iglesia. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Nosotros somos bueyes, dice Pablo, los predicadores. Porque la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice esto por los bueyes o lo dice por nosotros? Nosotros somos los bueyes. Pero no debemos de comer hierba, debemos de comer trigo, debemos de comer lo que debe de ser, no hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Moisés, que es una figura de Cristo, también interfiere por nosotros. Él se interpone, pide por nosotros, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No aborrezcan a Jesús, hermanos. Busquen a Jesús hasta que Cristo sea su tesoro. No creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, no oyeron la voz de Jehová. Es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Todavía no tenían nada. La iglesia que todavía no tiene a Cristo como su tesoro, como su rey. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. ¿Cómo se detiene la plaga del pecado? Creyendo al evangelio, hermanos. Ahorita la mayoría de la gente no cree el evangelio. Mucha gente se lo quiere ganar con diezmos también. Y le fue contado por justicia a Finés, de generación en generación, para siempre. Ustedes terminen de meditar el Salmo. Siempre todo es Cristo, hermano. Cristo tu tesoro, Cristo tu Rey, Cristo tu Salvador, Cristo tu Redentor, Cristo tu marido, Cristo tu novio, Cristo tu Dios. Tú no puedes amar a Dios si no amas a Cristo. Nosotros somos los hijos de Abraham cuando creemos el Evangelio. La paz de Cristo esté con ustedes, mis hermanos.